este programa, está hablando de un diálogo que va a ser muy interesante, con un gran amigo, un extraordinario economista. Él es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Me estoy refiriendo a Aldo Abrán. Bienvenido, Aldo. ¿Cómo te va? Silvio Sacomani te saluda. Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Muy amable, Aldo, como siempre. Bueno, en primer término, ha subido apenitas el riesgo país, que hoy perforó los 900 puntos, ahora tenemos 925, que para lo que veníamos, es un número, digo yo, extraordinario, ¿no es cierto? Me gustaría que le comentes a nuestros oyentes los motivos por los cuales está disminuyendo tan abruptamente el riesgo país y cuáles serían las consecuencias, el impacto positivo en la economía del país. Mira, claramente esto tiene que ver con diversos factores, ¿no? Con la confirmación fundamental de que hay un cambio de rumbo. Lo primero que yo creo que logró este gobierno y que fue cimentando este camino a que un país que fue un defolteador, un estafador serial, o sea, hemos tenido 9 cesaciones de pago, con 9 reestructuraciones de deuda, que para ponerlo en criollo implicó que a los acreedores le pagamos muchísimo menos de lo que le debíamos. De golpe empiece a ser percibido, parece que no va a ser, nuevamente no nos van a estafar. Creo que tuvo un rol fundamental el haber sostenido en el tiempo lo que es el superávit fiscal, sí, ¿no? Esto de gastar lo que se tiene e incluso gastar un poquito menos de lo que se tiene, ¿no? Claramente es esto de pensar como hemos pensado hasta este momento los argentinos, de que un país, no sé por qué arte de magia puede gastar más de lo que tiene, cuando si hacemos eso en nuestra casa, en nuestro negocio quebramos. Pero existió el populismo, ¿no? Existió el populismo en Argentina, el kirchnerismo. Pero estamos evidentemente aprendiendo que lo que funciona para una familia o para una empresa, un kiosco, también funciona para la Argentina, y eso se está notando. Yo creo que eso fue la patada inicial en este cambio de expectativas de la Argentina. Lo otro que también creo que ha sido fundamental es que con poca ayuda por ahí, o mucho menos de lo necesaria del Congreso, las reformas estructurales se están dando, las regulaciones necesarias se van haciendo. Eso también confirma nuevamente un cambio de rumbo en la Argentina, ese cambio de rumbo que, claro, pidieron los argentinos en las elecciones del año pasado, ¿no? Y eso también creo que ayuda a la baja del riesgo país. Y después el que baje la inflación, que haya una baja consistente de la inflación, incluso mucho más rápida de lo que todos los economistas del mundo, me incluyo, habíamos estimado. Claramente en un país que tenía un problema, que parece que estaba yendo el año pasado en hiperinflación, creo que es una notición, ¿no? Sí, no, seguro. Está sacando una crisis del horizonte, eso tiene que hacer bajar también el riesgo país. Quedan algunas cositas, o también el hecho de que se vea que va a estar el financiamiento en definitiva para pagar vencimientos de deuda, que sí, el año que viene van a ser altos, fundamentalmente en lo que hace a deuda externa o deuda en dólares, porque aumentan los desembolsos de la deuda con el sector privado, ¿no? Pero ya estamos viendo que los recursos para pagar el primer vencimiento de enero van a estar, y seguramente van a estar también los de julio del año que viene, y también va a refinanciarse en la medida que siga ganando confianza en la Argentina este gobierno. Van a estar los recursos para refinanciar la deuda en pesos. Eso a mí la verdad no me cabe la menor duda, pero bueno, lo tiene que también percibir un montón de otra gente, además de yo, ¿no? Claro, sí, por supuesto, pero me gustaría que ilumines a nuestros oyentes en relación a lo que es el riesgo país. El riesgo país es lo que paga los bonos de una nación
por encima de lo que se considera es un bono libre de riesgo, que no existe tal concepto, pero bueno, se toma como el bono del Tesoro de los Estados Unidos como el bono que menos riesgoso, y por lo tanto todo lo que un país paga por arriba de esa tasa de interés, eso se considera riesgo país. Por supuesto, si vos tenés un riesgo país altísimo como el de la Argentina, que para que la gente se dé una idea es el tercero más alto, el cuarto más alto de la región, ¿sí? Después de Venezuela, Ecuador y Bolivia, claramente tenés un problema grave de credibilidad, ¿no? O sea, nadie quiere tus bonos porque consideran que ya los estafaste demasiadas veces, y eso aleja a cualquiera que pueda prestarle plata, no solamente al gobierno, que ya es un problema, sino también al sector privado, ¿no? Eso hace que, además, imagínate, vos te asociarías con un estafador, ya no te estoy hablando de prestarle plata, no. No, bajo ningún punto de vista. Entonces, claro. Bueno, nadie hace inversiones en un país que... Pero tenemos un socio obligado serial, ¿no? que es el Estado, ¿no es cierto? Sí, y que ha sido un estafador serial hasta ahora, totalmente. con lo cual, lamentablemente, eso hace que mucha gente no quiera invertir en la Argentina. Ahora, si cambiamos esa percepción de nuestro país, tanto de argentinos o extranjeros, porque no es que los de afuera nos ven así, nosotros también sabemos que somos unos estafadores seriales, vivimos acá, y de hecho somos el segundo país del mundo que más fuga capitales, según algunas estimaciones, por habitante. Eso te da la señal de que no es que los de afuera no vienen, sino que nosotros nos rajamos, ¿eh? Sí, Entonces, por algo será. Bueno, si cambia esa percepción, argentinos y extranjeros empezaremos a traer nuestros ahorros, a invertir más en el país, y eso es lo que hace a un país normal crecer en el tiempo, ¿no? Seguro. Aldo, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. Muy bien, un gusto estar hablando contigo, ¿eh? Igualmente. Ahora, Aldo, ayer estaba el riesgo país en la onda de los 800, hoy subió a 900. ¿Por qué nos cuesta tanto mantener un piso? No digo que baje, no que sea de 200, como hay países vecinos, pero ¿por qué nos cuesta tanto mantenerlo? A ver, primero que nada, una realidad es que nunca ningún mercado, ni de activos, ni de bienes, ni de servicios, cuando tiene una alza de precios, es una recta, ¿eh? Siempre se da con oscilaciones, los mercados todos funcionan así. Imagínate que un inversor, estamos hablando de gente que está decidiendo si invierte en nuestros bonos, los bonos del Tesoro argentino, ¿no? O no invierte, se maneja en una tremenda incertidumbre, ¿no? Y en esa tremenda incertidumbre que se manejan todos los inversores, y bueno, a veces uno considera, bueno, me parece que me pasé de rosca comprando bonos, entonces empiezo a vender, para un lado o para el otro, ¿no? También cuando se compran bonos, como estuvo pasando ahora, empiezan a vender cuando están vendiendo de más, y eso hace que el riesgo suba. También a veces ves que el riesgo sube y toca un techo y vuelve a bajar un poco y después vuelve a subir. O sea, acá lo importante que hay que mirar es la tendencia. Además, una cosa, venimos de un riesgo país que estaba ubicado hace unos meses en 1.500 puntos. Sí, y antes durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa era ministro de Economía, estaba en 2.700. Sí, por eso hay que tener en cuenta que la baja ha sido sustancial, muy fuerte, ¿no? Claro. Muy fuerte, pero que también es cierto que no es que vos mirás la Argentina y vos decís esto es Suiza, ¿no? Falta resolver cosas. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a unificar el tipo de cambio y empezar un camino rápido de salida del cepo, ¿no? Esa es una gran duda. Hoy todavía seguimos discutiendo por no haber unificado el tipo de cambio, si vamos a salir con una devaluación, si tenemos el tipo de cambio atrasado o no. Discusiones que no existirían, y por lo tanto, si estamos hablando de discusiones, estamos hablando de incertidumbre, de percepción de riesgo, si hubiéramos unificado, ¿no? Bueno, todavía nos falta en la Argentina hacer cosas como para que el riesgo país baje más, porque la incertidumbre con la que nos manejamos es menor. Ahora, Aldo, hace estos días un economista dijo que el riesgo país bajaba justamente porque el Banco Central estaba comprando
comprando deuda, ¿sí? ¿Cómo ves vos esas declaraciones? No, claramente el riesgo país está bajando porque si vos le preguntabas hace un par de meses a la mayoría de los analistas e inversores, 2, 3 meses, las dudas que tenían al respecto del pago de la deuda, incluso de la evolución de la deuda total del Estado, eran enormes, la incertidumbre que había. Y hoy, en la medida que nos vamos acercando y vamos viendo que se consiguen los dólares para pagar el vencimiento de enero, que parecía que no se podía pagar, se consiguen los pesos para refinanciar, y mucho más que eso, porque de hecho están consiguiendo más pesos de los que tienen que pagar como vencimiento en el mercado, que cada vez hay más acceso al crédito, no solamente para el Estado, no, para el sector privado. Y esto tiene que ver con el blanqueo, ¿no es cierto? Hay cerca de 4.000 millones de dólares, tengo entendido, en depósitos en los bancos. Gran parte de los 12.000 millones de dólares que más o menos han entrado en el blanqueo están en los bancos y son prestables, pero acá fundamentalmente lo que yo hablaba era de crédito en pesos, ¿no? Que es el que tiene que renovar y fuerte el Estado durante el año que viene, y la verdad es que va a estar ese financiamiento, si hoy está, sobra para el Estado y sobra para el sector privado. Entonces, y obviamente cuanto más confianza haya, más vamos a ahorrar los argentinos en nuestro país, más depósitos a plazo fijo vamos a tener, cuanto menos inflación haya, más plazo fijo vamos a poner. O sea, claramente esto es una tendencia a mejorar en el tiempo, pero bueno, todo esto la verdad hay que reconocer por ahí hace 3, 4 meses esta percepción que teníamos algunos de que estaba bien encaminado el rumbo y que no iban a existir estos problemas, no era tan generalizada como es hoy, ¿no? No, totalmente. Ahora, lo que te quiero consultar es a raíz del Banco Central, que no deja de comprar dólares, ¿no es cierto? Bueno, es lógico que esto pase en un contexto en el cual la brecha cambiaria está cayendo, y porque claramente las brechas cambiarias altas desincentivan la venta de dólares al Banco Central por parte de aquellos que tienen la obligación de venderles, porque una brecha grande implica que si hay una unificación cambiaria, la salida como se va a dar a un dólar que va a estar cerca y debajo de los paralelos, tendría que dar un salto tremendo, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a venderle al Banco Central? Espero y vendo a ese dólar más alto, ¿no? Por el otro lado, los importadores, ¿qué hacen? Hacen al revés. Agarran los importadores y tratan de postergar lo más que pueden los pagos, porque, adelantar los pagos lo más que pueden, ¿no? Porque si llega a subir van a tener que pagar más pesos por esos dólares, entonces van y le compran al Banco Central cuanto antes, lo cual hace que que complique la situación del Banco Central para sumar reservas. En la medida que tenés una baja brecha y encima una percepción de riesgo baja, compras divisas. Y bueno, y de hecho fue lo que pasó a principios de este año, ¿no? Cuando la brecha fue baja y la percepción de riesgo fue baja, se compraron muchísimas reservas en el Banco Central. Cuando lamentablemente eso cambió, se dejaron de comprar, ¿no? Y se complicó la cosa. Ahora, yo si mal no tengo entendido, a raíz de la gira del ministro de Economía con la comitiva, estuvo Bausili también en Washington, allí han conseguido 2 créditos, uno del BID y el otro del Banco Mundial, por 8.800 millones de dólares, ¿digo bien? Están consiguiendo y van a conseguir muchísimos créditos en exceso a lo que son los vencimientos. Los organismos internacionales, incluidos el Fondo Monetario Internacional, no puede refinanciarte la deuda, no puede decirte, bueno, no me pagues. Lo que ellos pueden hacer es, en todo caso, te otorgan un crédito, este es el caso de los restantes organismos internacionales. Si vence un crédito que te prestaron alguna vez para hacer un puente, ellos agarran y te dicen, bueno, vos estás haciendo, no sé, un túnel, bueno, te presto la plata para hacer el túnel y con esa plata, de esos dólares me pagás el crédito
que me tenés que devolver por el puente, ¿no? Exacto. Cuando la Argentina, digamos, hace las cosas medianamente bien y cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional, lo que nos prestan los organismos internacionales es mucho más de lo que vence, y cuando es al revés nos prestan menos. Más o menos así funciona. Uh-huh. Y la verdad es que si vos te pones a pensar, porque eso es algo que quizás algunos analistas no han tomado conciencia cuando plantean que puede haber grandes diferencias con el fondo, yo te puedo asegurar y firmo que si el 10 de diciembre le hubieran ido a preguntar al Fondo Monetario Internacional qué objetivo fiscal le iba a poner a la Argentina, qué es lo que le iba a pedir a la Argentina, ni de casualidad se le hubiera ocurrido pedir siquiera, quizás como mucho, sí, que igualara los ingresos con los gastos, pero no pagara los intereses, ¿no? Uh-huh. De alguna forma refinanciara, pero jamás que igualara los ingresos con los gastos, incluidos los intereses. O sea que, fíjate vos, digamos, yo creo que aunque tengamos un pequeño exceso de gasto total sobre los ingresos este año, al gobierno le van a hacer un monumento en el Fondo Monetario Internacional, porque realmente yo creo que ni ellos lo creen, de hecho tampoco nosotros lo creíamos, ni cuántos analistas decían a principios de año que esta meta se iba a cumplir, y hasta ahora la vienen cumpliendo, ¿no? Sí, sin dudas. Entonces, sin dudas. Claramente es una muestra de voluntad, de cambio de rumbo muy grande. Por eso es que, decía hace un rato, esta es una de las bases por las cuales si alguien empieza a comportarse como corresponde, deja de gastar por arriba de lo que tiene y por lo tanto endeudarse, y bueno, voy a decir, bueno, las probabilidades de que me estafen son menos, y ese es el riesgo país que estás viendo bajar, ¿no? Está claro. Ahora, Aldo, siguiendo con el Banco Central, ¿no? El hecho que haya rescindido el contrato con la Casa de la Moneda, ¿no? Y deje ya de producir billetes acá. ¿Qué implica esto para la Argentina, más allá de lo que el título mismo dice, ¿no? Mira, yo lo que creo que acá deben estar primando una de dos cosas. Una, un factor costo. O sea, producir acá, porque lo produce la Casa de la Moneda, y nos sale más caro que traerlo de afuera, es un absurdo. Nosotros no somos un país rico en el cual podamos estar desperdiciando recursos, eso es un tema. Y el otro tema es el gobierno, al cual se le ha restringido muchísimo su capacidad de privatizar y reformar el Estado, porque no le dieron desde el Congreso todos los instrumentos necesarios, está usando los que tiene como para hacer la reforma del Estado y privatizar o cerrar aquellas empresas que no tienen ningún sentido que administre el Estado. Claramente eso lo puede hacer alguna otra empresa privada, argentina o extranjera. Bueno, tenés el caso, por ejemplo, de Belgrano Cargas, y hoy, gracias a Dios, bueno, vos sabés cuál es mi punto de vista y mi ideología liberal. En comisiones finalmente se dictaminó que se va a abordar en la Cámara de Diputados, en primer término, la privatización de Aerolíneas Argentinas. Bueno, es que eso de tener una aerolínea, de creer que es una bandera, tener una aerolínea, la verdad, estatal, bueno, es tan absurdo. Y más, una aerolínea que no solamente pierde plata, y que obviamente tienen que poner todos los contribuyentes y que podría tener claramente mejor uso, sino que los pasajes son caros relativamente a las otras aerolíneas, o sea, la usan los que más tienen, una cosa absurda. O sea, si hay algo absurdo en el mundo, creo que se llama Aerolíneas Argentinas. Y para que la gente tenga claro, vos sabés que allá en Uruguay tenían una aerolínea estatal también, hasta que un presidente dijo, pero ¿cómo puede ser que estemos perdiendo plata, ¿no?, con esta aerolínea, cuando eso podría tener un mejor uso? Y no fue un liberal, fue Pepe Mujica, ex Tupamaro, y del Frente Amplio, re de izquierda, pero eso es una cuestión de mínimo criterio y sentido común, ¿no? O sea, no es una cuestión de ideología, pero acá parece que está
que está bien estar pagando pérdidas que tienen como correlato privilegios, beneficios, y obviamente que gana más plata. Una caja Los fenomenal, gremios, los pero funcionarios, los claro, políticos exactamente. y todo, Pero vos fijate, Aldo, que ni siquiera China tiene una aerolínea de bandera. Es mixta la aerolínea que tiene China, de privados y del Estado. Lufthansa también. Bueno, allá en Uruguay, el Brasil, que abrió ¿no? los cielos fue Pepe Mujica, y hoy tienen más conectividad que la que tenían cuando tenían la aerolínea estatal. O sea, Bueno, esta discusión, la verdad es que es absurdo que la estemos teniendo, y habla de, o sea, una de dos: o los que defienden aerolíneas tienen algún curro, o están defendiendo algún curro abiertamente, ¿Te cabe o alguna tienen duda? y una necesidad ideológica importante, ¿no? Porque estamos hablando de Pepe Mujica, no estamos hablando de Luis Lacalle Pou, Claro, exactamente. Mira, Javier tiene datos para darte en torno a los costos de aerolíneas. Sí, acá tengo una comparativa, ¿no?, de lo que sale, por ejemplo, un pasaje de Brasil, de Chile, ¿no?, de las aerolíneas. Tenemos que la tarifa aérea, ¿no?, es 0,61 y tiene solamente un 10% de impuesto comparado a lo que es la Argentina, ¿no?, que tiene, si vemos el cuadro gráfico, es Argentina tiene casi el 70% de todo impuesto, comparado con lo que es el precio real es apenas el 20, el 30%. Acá en la Argentina tenemos muchas materias pendientes, ¿no? No solamente lo de privatizar aerolíneas o cerrarlas si nadie la quiere, porque de hecho yo creo que ya se la ofrecieron a los sindicatos y obvio no la quisieron, nadie quiere poner plata, ¿no? Todos quieren recibir. En eso están los gremios de aerolíneas y los funcionarios que están ahí adentro. Sino también un tema impositivo, ¿no? En la Argentina los pasajes, aún aquellos que son baratos, terminan siendo caros por los impuestos que hay que pagar. Sí, eso está claro, pero eso no quita del déficit fenomenal que tiene aerolíneas, que tengo entendido, que tenemos todos nosotros, porque es del Estado. Que pagamos todos. Que pagamos todos nosotros, de $600 millones al año, tengo entendido. Llegó a $600 millones y ya llevan puesto más de $7.000 millones en aerolíneas desde el gobierno, desde que la volvieron a estatizar. O sea que son demasiados recursos que claramente hubieran tenido mucho mejor fin, y que una vez más nos confirma algo que por ahí a alguna gente le cuesta entender, ¿no? Que se creen de que cuando les dicen que cuando se estatiza una empresa es para todos los argentinos, olvídense, es para los funcionarios, para los políticos. Exacto. Y los gremios de esa empresa. Lo que queda para nosotros es simplemente pagar las pérdidas, pagar la factura. Por supuesto, como acontece con otras tantas empresas estatales, que entiendo también que el déficit, ¿sí?, que conlleva mantener a esas empresas estatales es de $10.000 millones al año. La verdad es que cuando uno empieza a hablar de estas cifras, ¿no?, y pensás en todo lo que cubrir eso implicó en términos, por un lado uno podría decir, bueno, eso se pudo haber gastado en la gente que verdaderamente lo necesitaba, pero por otro lado también hay una realidad, ¿no?, que en la medida que eso no se podía pagar con recursos genuinos, se terminó pagando con emisión monetaria, claro, y por lo tanto con la inflación, a todos los argentinos. Exacto. Con la inflación. O sea que es el costo de haber creído en palomitas de colores y pececitos que vuelan y ese tipo de cosas, que, como bien dijiste, en algún momento vendió el populismo en la Argentina. La última, Aldo, y te agradecemos mucho, siempre un placer escucharte y que nos acompañes desde ya. Bueno, yo tengo entendido, y creo no estar equivocado, que la Fundación Libertad y Progreso hace una medición, una estimación en torno a la inflación semanal,
¿no es cierto? Sí, bien. Efectivamente. Relevamos los precios. Relevan los precios semanalmente. ¿Nos podés comentar qué proyecciones tienen en torno a la inflación para el mes de octubre? Mira, todavía no tenemos la cuarta semana porque obviamente no cerró el mes, ¿no es cierto? Claro, no exacto. El cierre del mes, pero tenemos hasta la tercera semana, y hasta la tercera semana el resultado es 2,7% para este mes de octubre, lo cual dejaría de darse una enseñanza, creo yo, para muchos colegas míos que hace 2 o 3 meses decían que había un piso en 4%, y yo salí en todos lados diciendo, no, miren que en el mes de septiembre vamos a tener un 3, ¿no es cierto? Y cuando seguían con el piso del 4%, nos decía, bueno, no sé cómo van a explicar que los índices hacia adelante van a ser todos menores al 4%, que es lo que va a pasar. Todos los índices de precios hacia adelante van a ser menores al 4%, y obvio, pasó lo que pasó, y entonces, ¿de qué se pusieron a hablar? Del piso del 3, ¿no? Bueno, parece que se tienen que golpear seguido algunos, ¿no? No hay tal piso del 3, ¿sí? Vamos a ver durante el año que viene, sobre todo, que ya empieza a estabilizar en un 2 la inflación, incluso tendiendo a la baja, y vamos a ver incluso algunos unos. Y tiene mucho que ver los productos importados, ¿no es cierto?, que empujan a la inflación hacia abajo, por debajo del 3%. Y por varias vías. Una tiene que ver con, obviamente, la baja del riesgo del impuesto país, ¿sí? Que, entre paréntesis, se va a eliminar a principios del año que viene, con lo cual va a volver a gestar una nueva baja. Y por el otro lado, porque la verdad es que con el cepo había sectores que estaban siendo protegidos, estaban restringiendo artificialmente importaciones, simplemente prohibiendo comprarlas, ¿no? De alguna forma, y bueno, eso estaba permitiendo que muchos sectores productivos a los argentinos nos cobren las cosas mucho más caros que afuera. En la medida que el gobierno empezó a ver esto, empezó a habilitar la importación de esos productos, y bueno, obviamente ahora están ajustando a la baja, ¿no? Porque si no le vamos a comprar lo de afuera, no le vamos a comprar a ellos, ya se acabó la vivada, y bueno, tendrán que acostumbrarse a cobrar lo que verdaderamente valen las los cosas. Los empresarios, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto. Pero bueno, esa también es una parte de nuestra historia, y hay que tenerla en claro, pero a los empresarios los criaron nuestros políticos populistas, sí, ¿no? exacto. Fueron ellos los que crearon las condiciones prebendarias y de protección como para que esos señores, en vez de hacer plata como corresponde en cualquier país serio, sirviendo a sus conciudadanos, dándole los mejores bienes y servicios al mejor precio, resulta que nos vendían cualquier cosa cara, claro, total no se podía importar. Por supuesto. Exacto. Listo, a otras cosas mariposas, no. Y nosotros al servicio de ellos, y sí, que ellos tengan una casa en Punta del Este, ¿viste? Sí, por supuesto. Aviones privados, y cosas que ni vos ni yo seguramente tenemos, ¿no? Ahora quiero acotar algo más allá de que te haya dicho con la antelación, que era la última pregunta. Algo muy interesante tiene que ver con Federico Sturzenegger, ¿no es cierto?, que es, como bien sabes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Es la primera vez que escucho, ¿sí?, a un ministro hablar de los privilegios de una casta empresarial. Bueno, es que hasta ahora, la verdad, para bien o para mal, porque algunos van a criticar estas formas también, y yo algunas de las formas también las critico, debo reconocer. En este gobierno se dice lo que se piensa, ¿sí?, y se lo dice con todas las letras, y claramente acá el populismo, lo que construyó, porque es la forma de poder maximizar el poder, es corporativismo. Claro, o sea, ellos se quejaban de las corporaciones, sí, pero ellos gestaban las corporaciones. ¿Por qué? Porque yo, a partir de apropiarme con el Estado, para tener más poder económico o poder político, tengo que negociar, ¿no?, con alguien para obtenerlo, monetizando de alguna forma mi poder,
y para eso son las corporaciones, ¿no? Entonces empiezan a aparecer corporaciones, ¿por qué? Porque negocian conmigo privilegios, y como esos privilegios los tienen que pagar a otros, ¿no? Entonces aparecen los otros que también se corporativizan para defenderse, para que le quite lo menos posible, ¿no? Para beneficiar a los que quiero, a las corporaciones que quiero beneficiar, claro, y así hemos creado esta entelequia que ha sido la economía argentina, y claramente acá hay corporaciones empresarias que han sido parte de este desastre que se ha armado, de este empobrecimiento que se ha generado en la Argentina, ¿no? Son parte responsable, sin lugar a dudas, más allá que alguno puede ser que me diga, mirá, a mí me fijaron las reglas de juego, son las con las que jugué. Y sí, pero en la medida que no reclamaste, la verdad es que todos somos responsables, los que no reclamamos, aunque no nos beneficiamos siquiera, o nos beneficiamos, o fuimos perjudicados y no nos fijamos, también somos responsables, ¿no? Sin lugar a dudas. Aldo, placer enorme, te enviamos un fuerte abrazo y será hasta pronto. Un abrazo grande, que tengas buena tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego, Aldo. Chau, chau. Aldo Abraham, ¿sí? Economista.